Buenas tardes. El día de hoy venimos a presentar el tema El Poder Judicial de la Federación, de la materia de Derecho Constitucional, impartida por la licenciada Tavene Leila López García. El equipo está conformado por su servidor Andrés de León Hernández, Fernanda América Pizaña Mesa y Carlos Alejandro Lara Ochoa. Como preámbulo, vamos a dar una pequeña introducción de lo que es el Poder Judicial. El Poder Judicial es uno de los tres poderes públicos en que se organiza el Estado en las sociedades democráticas y republicanas, de acuerdo con la doctrina de la separación de poderes formulada en el siglo XVIII por el filósofo Montesquieu. es el encargado de garantizar el cumplimiento de la ley y de administrar a la justicia. Por lo tanto, se ocupa de la resolución de los conflictos que surgen en la sociedad, según lo que dicta la Constitución y el marco jurídico correspondiente. El Poder Judicial se compone de juzgados y tribunales, que son órganos jurisdiccionales, es decir, que tienen el poder para juzgar y hacer cumplir lo juzgado, en un ámbito o territorio determinado. Estos son los encargados de atender las disputas tanto entre particulares como entre poderes públicos o incluso entre el mismo Estado. El carácter independiente del Poder Judicial le permite tomar decisiones imparciales, no influidas por los otros poderes del Estado, para que se haga justicia en la sociedad, se imponga una pena o castigo al transgresor o al culpable, y se repare el daño hecho al damnificado o a la víctima. De este modo, el Poder Judicial debe garantizar el Estado de Derecho y atender los casos civiles, penales y administrativos. Para ello, cuenta con una estructura jerárquica en cuya cúspide suele estar el Tribunal Supremo de Justicia, también llamado Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algunas funciones del Poder Judicial tienen una larga historia, pues ya en la Edad Antigua formaban parte de la organización de las sociedades. Pero, a diferencia de los estados modernos, en aquellos tiempos la justicia no era administrada por jueces formados e imparciales que se ajustan al marco legal de la Constitución, sino por reyes sabios o incluso por los ancianos de la tribu, generalmente bajo los dictados de la tradición, la costumbre o la voluntad del gobernante. La existencia de un criterio común de justicia evita que las personas hagan justicia por mano propia y originen espirales de violencia, que pueden estar difíciles de erradicar o de resolver de manera pacífica. Por esta razón es considerada indispensable para la vida común. Ahora hablaremos de las características del Poder Judicial. En el marco del orden republicano, el Poder Judicial se rige por los principios de la independencia, la imparcialidad, la proporcionalidad y el debido proceso. Así, garantiza que la comisión de un delito conlleve un castigo justo y que no se produzcan penas sin un juicio previo. El Poder Judicial debe garantizar el cumplimiento de la ley por encima de todas las cosas. Esto le permite incluso controlar y, de ser necesario, juzgar las acciones de los otros poderes públicos cuando contradigan lo dispuesto en la Constitución. El Poder Judicial está constituido por un conjunto jerárquico de juzgados y tribunales. En ellos se administra la justicia mediante la revisión de la evidencia y de los argumentos conforme a lo que establecen las leyes. A cargo de esta tarea se encuentran los jueces, quienes están formados académicamente en el derecho y la carrera judicial. Los jueces abordan el asunto de manera imparcial y proceden según lo establecido en las leyes y los protocolos judiciales para juzgar y dictar sentencia. En las distintas instancias judiciales también participan fiscales y abogados. A su vez, el Poder Judicial se divide en fueros, que se dedican a un aspecto específico de la ley, como el fuero penal, el civil, el contencioso administrativo, el comercial y el laboral. La instancia superior del Poder Judicial es la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
que encabeza los tribunales inferiores y es la última instancia de apelación, por lo que sus decisiones no se pueden impugnar. Además, suele tener funciones específicas reguladas por la Constitución, como las que conciernen al control de la constitucionalidad de las leyes. Algunas funciones y atribuciones del Poder Judicial pueden ser que es el encargado de administrar la justicia, interpretar las leyes, resolver los conflictos entre los ciudadanos y entre estos y el Estado, y controlar el cumplimiento de la Constitución. Su rol fundamental es garantizar el imperio de la ley, es decir, que todos los ciudadanos y los poderes del Estado estén sometidos a las leyes. Además, debe velar porque los casos juzgados respondan a unos mismos criterios jurídicos, aun cuando a veces se tomen en consideración las circunstancias atenuantes que pueden reducir la responsabilidad de una persona condenada. Ahora hablaremos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es el Tribunal Constitucional de México y encabeza el Poder Judicial de la Federación. Su principal función es vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución y no vulneren los derechos humanos de las personas. La Corte, en su papel de guardiana de la Constitución, garantiza la separación de poderes, el principio democrático y los derechos fundamentales para beneficio de todas las personas que habitan el territorio nacional. Las ministras y ministros de la Corte resuelven y dictan sus determinaciones como tribunal pleno cuando participa la totalidad de quienes la integran, es decir, intervienen los 11 ministros y ministras. También laboran en 2 salas, conformadas por 5 integrantes cada una. El ministro o ministra que se hace cargo de la presidencia de la Corte no integra ninguna de las salas. Con sus equipos de trabajo, los y las integrantes de la Corte realizan proyectos de resolución sobre los asuntos que les son asignados, mismos que analizan y discuten de manera colegiada con sus pares. Todas las decisiones se toman a través de votaciones de manera abierta e independiente, protegiendo y ampliando los derechos y libertades de las personas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al ser el Tribunal Constitucional de México, imparte justicia a través de mecanismos que permiten vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución. Estos mecanismos son procesos llamados medios de control de constitucionalidad. Como guardiana de la Constitución, la Corte mantiene el orden constitucional impuesto a los órganos de gobierno y hace valer los derechos y libertades de las personas. Los argumentos y razonamientos utilizados por la Corte para la resolución de conflictos son útiles para otros juzgados y tribunales del país, y a menudo su aplicación es obligatoria. Constituyen la actividad jurisprudencial de la Suprema Corte. Los instrumentos a través de los cuales se busca mantener o defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se les llama medios de control de la constitucionalidad. La Constitución Federal contempla diversos medios de control. Sin embargo, los que corresponde atender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación son los siguientes: el juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y las determinaciones de constitucionalidad sobre la materia de consultas populares. Ahora hablaremos de la intervención de la Suprema Corte en los juicios de amparo. Amparos directos trascendentales. En ciertos casos, la Suprema Corte puede resolver juicios de amparo directo cuyo conocimiento corresponda a los tribunales colegiados de circuito, siempre que la trascendencia de los problemas jurídicos planteados en tales asuntos requiera de un pronunciamiento por su parte. La Suprema Corte, de oficio o a petición fundada del correspondiente tribunal colegiado de circuito o del fiscal general de la República, podrá conocer de este tipo de amparos. Recursos de revisión, de queja y de reclamación. Son medios de impugnación que proceden contra actos procesales y que puede promover la parte que se estima agraviada, con el fin de que los referidos actos sean revisados y, en su caso, revocados, modificados o anulados. La Suprema Corte puede atender los 3 tipos de recursos en los siguientes casos. Recursos de revisión en amparos indirectos en casos especiales. Contra las sentencias que pronuncian en amparo los jueces de distrito o los tribunales colegiados de apelación procede el recurso de revisión. De este conocerá la Suprema Corte cuando, habiéndose impugnado leyes federales o locales, tratados internacionales o reglamentos, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad, o bien cuando se trate de leyes o actos de las autoridades federales que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados,
o en los casos de leyes o actos de los estados que invadan la esfera de la autoridad federal. Recursos de revisión en amparos directos. La Suprema Corte podrá conocer del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito, cuando habiéndose impugnado la inconstitucionalidad de una ley federal, local, de la Ciudad de México o de un tratado internacional, o cuando en los conceptos de violación se haya planteado que dichas normas son directamente violatorias de la Constitución, por lo que subsiste el problema de constitucionalidad. Recursos de queja. La Suprema Corte es la encargada de atender los recursos de queja interpuestos contra las resoluciones que dicten los juzgados de distrito o los tribunales que hayan conocido del juicio, en el caso de jurisdicción concurrente, o los tribunales colegiados de circuito, respecto de las quejas interpuestas ante ellos, siempre que el conocimiento de las revisiones en los juicios de garantías en los que las quejas se hagan valer le hayan correspondido a la Suprema Corte. A este recurso se le conoce también como queja de la queja, pues, como puede verse, se trata de una queja que se promueve en contra de la resolución recaída a un recurso de queja anterior. Recursos de reclamación. Corresponde al Pleno de la Suprema Corte conocer de los recursos de reclamación interpuestos contra las determinaciones o acuerdos emitidos por la Presidencia de la Suprema Corte, dictados durante la tramitación de los asuntos jurisdiccionales de la competencia del propio Pleno de la Suprema Corte. Casos de incumplimiento de sentencias o repetición de actos reclamados. Si la autoridad responsable incumple la sentencia de amparo, pero ese incumplimiento es justificado, la Suprema Corte otorgará un plazo razonable para su cumplimiento. Si el incumplimiento es inexcusable, el titular de dicha autoridad será inmediatamente separado de su cargo y consignado ante un juez de distrito. Si concedido el amparo se incurriera en la repetición del acto reclamado, la Suprema Corte separará de su cargo al titular de la autoridad responsable y dará vista al Ministerio Público Federal, salvo que no hubiera habido una actuación dolosa y se deje sin efecto el acto repetido. El cumplimiento sustituto de una sentencia podrá ser solicitado por el quejoso o decretado de oficio por la Suprema Corte, cuando su ejecución afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción que los beneficios económicos que pudiera obtener el quejoso o cuando resulte imposible o gravoso en extremo el restituir la situación a la forma que tenía antes de la violación. Casos de violaciones a la suspensión del acto reclamado o de admisión de fianzas ilusorias o insuficientes. La autoridad responsable que no suspenda el acto reclamado o cuando admita por mala fe o negligencia fianza que resulte ilusoria o insuficiente será sancionada penalmente. Ahora, hablando de controversias constitucionales, tenemos que son procesos mediante los cuales se resuelven los conflictos que surjan entre dos de los poderes federales, los poderes de los estados, los órganos de gobierno de la Ciudad de México o bien entre los órdenes de gobierno federal, estatal, municipal, por invasión de competencias o bien por cualquier tipo de violación a la Constitución Federal por parte de los órganos señalados. Corresponde exclusivamente a la Suprema Corte resolver estos procesos. Cuando un poder o autoridad realiza un acto o emite una disposición de carácter general y con ello ejerce funciones que le corresponden a otro poder o nivel de gobierno, comete una violación al sistema de distribución de competencias previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual puede ser impugnada mediante una controversia constitucional. Además, a través de las controversias constitucionales, la Suprema Corte puede llevar a cabo el examen de todo tipo de violaciones a la Constitución Federal, en virtud de que los diversos medios de control de la regularidad constitucional referidos a los órdenes jurídicos federal, estatal y municipal, entre los que se encuentran las controversias constitucionales, tienen la finalidad primordial de fortalecer el federalismo y garantizar la supremacía de la Constitución, por virtud de la cual la actuación de las autoridades debe ajustarse a lo establecido en aquella. Cabe señalar que el Poder Judicial de la Federación, por ser el órgano encargado de solucionar estos conflictos, es decir, al que corresponde el papel de juzgador, no está facultado para iniciarlos como parte. Asimismo, no es posible iniciar controversias constitucionales en contra del Poder Judicial de la Federación ni de los órganos que lo integran,
toda vez que al resolver los asuntos sometidos a su competencia, estos no ejercen facultades ordinarias de un ámbito de gobierno, sino extraordinarias de control constitucional. Si en una controversia constitucional el juzgador concluye que una autoridad emitió una disposición de carácter general, al ejercer facultades que le competen a otro poder o nivel de gobierno, la disposición impugnada podría declararse inválida y quedar sin efectos respecto de todas las personas. Para que esto suceda, es necesario que la controversia se haya promovido en alguno de los siguientes casos: contra disposiciones generales de los estados o de los municipios impugnadas por la Federación, contra disposiciones generales de los municipios impugnadas por los estados, por conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, cualquiera de sus cámaras o la Comisión Permanente, por conflictos entre dos poderes de un mismo estado o entre dos órganos de gobierno del Distrito Federal sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. En el caso de que se incumpla alguna de dichas condiciones, la disposición impugnada perdería sus efectos generales, pero únicamente en el caso de que la resolución emitida por el Pleno de la Suprema Corte sea aprobada por el voto de 8 o más de sus ministros. En aquellas controversias respecto de normas generales en que no se alcance la votación mencionada, el Pleno de la Suprema Corte declarará desestimadas dichas controversias. En todos los demás casos, las resoluciones tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia. Ahora pasemos a lo que es una acción de inconstitucionalidad, que es un medio de control de la constitucionalidad que se tramita en forma exclusiva ante la Suprema Corte, por medio del cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía, con el objeto de preservar o mantener la supremacía de la Constitución y dejar sin efecto las normas declaradas inconstitucionales. Pueden promoverlas los legisladores, ya sean diputados o senadores, que conformen una minoría parlamentaria que represente al menos el 33% del total de quienes integran el órgano que haya expedido la norma que impugna. También pueden promover acciones de inconstitucionalidad el fiscal general de la República, los partidos políticos con registro ante el INE o los partidos con registro local, cuando se trate de leyes electorales, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los organismos de protección de tales derechos de los estados y de la Ciudad de México. Si la Suprema Corte declara que una norma es contraria a la ley suprema, no podrá volver a tener vigencia ni aplicársele a persona alguna. Esto significa que las sentencias dictadas en las acciones de inconstitucionalidad tienen efectos generales, siempre que la resolución se apruebe por el voto de 8 o más de los ministros y ministras. Ahora, hablando de las determinaciones de constitucionalidad sobre la materia de consultas populares, tenemos que de manera previa a la realización de una consulta popular, la Suprema Corte deberá resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta en los términos de la Ley Federal de Consulta Popular. Por último, hablaremos de lo que es la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte. Tenemos que la jurisprudencia es un conjunto de razonamientos y criterios que las y los juzgadores establecen en sus resoluciones al interpretar las normas jurídicas, es decir, al desentrañar o esclarecer el sentido y alcance de estas o al definir los casos no previstos en ellas. La jurisprudencia es considerada una de las llamadas fuentes formales del derecho. Entre dichas fuentes encontramos también a la legislación, la costumbre, las normas individualizadas y los principios generales del derecho. En el Poder Judicial de la Federación, por disposición de la ley, están facultados para emitir jurisprudencia obligatoria el Pleno y las salas de la Suprema Corte, la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los plenos de circuito y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia emitida por la Suprema Corte es obligatoria para los plenos regionales, los tribunales colegiados de circuito y tribunales colegiados de apelación, así como los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y de la Ciudad de México, así como los tribunales administrativos y del trabajo, tanto locales como federales. Las salas de la Suprema Corte únicamente están obligadas por la jurisprudencia decretada por el Pleno. Las resoluciones de la Suprema Corte constituyen jurisprudencia
siempre y cuando lo resuelto sea aprobado por lo menos por 8 ministros o ministras, si se tratara de jurisprudencia del Pleno, o por 4 en los casos de jurisprudencia de las salas. Para la integración de este tipo de jurisprudencia no se toman en cuenta las tesis aprobadas en los asuntos resueltos conforme a lo dispuesto en las disposiciones vigentes con anterioridad a la 10ª época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. También se forma jurisprudencia cuando el Pleno, las salas de la Suprema Corte, llevan a cabo un procedimiento de unificación de criterios al decidir el que debe prevalecer en el caso de que existan 2 o más tesis contradictorias. En este caso, el Pleno, las salas pueden incluso adoptar una nueva tesis que habrá de prevalecer sobre las que contendieran. Para resolver una contradicción de tesis, basta la aprobación de la mayoría de los ministros y ministras que integran el Pleno o las salas. Las resoluciones adoptadas por el Pleno de la Suprema Corte, al solucionar las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, también forman jurisprudencia, siempre que sean aprobadas por un mínimo de 8 ministros o ministras. El Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta es el órgano oficial de difusión de los criterios del Poder Judicial de la Federación, excepto por lo que se refiere al Tribunal Electoral de este poder. Ahora empezaré a hablar de lo que son los juzgados, empezando con qué es un juzgado de distrito. Son los órganos jurisdiccionales de primera instancia del Poder Judicial de la Federación. Están a cargo de un juez de distrito, quien es auxiliado por secretarios, actuarios y otros empleados. Los juzgados de distrito tienen competencia para conocer de los juicios de amparo, así como de otros asuntos que la ley les atribuye, como ciertos casos penales, civiles, administrativos, dependiendo de su especialización y su normativa aplicable. También conocen de amparos indirectos y juicios de leyes federales. ¿Cuáles son las funciones de los juzgados de distrito? Conocer de las controversias que se susciten con motivo de cumplimiento o aplicación de las leyes federales en la materia civil, penal y administrativa. Resolver juicios de amparo indirecto en materia civil, penal, administrativa, laboral, ya también juicios de leyes federales. ¿Cuántos juzgados de distrito existen? En 2025, México tendrá 752 juzgados de distrito. Estos se distribuirán en los 32 circuitos judiciales del país. Aquí en Saltillo se encuentra el Boulevard Nazario San Ortiz de Garza. Ahora hablaré de los tribunales colegiados de apelación. ¿Qué es un tribunal colegiado? Los tribunales colegiados de apelación son órganos jurisdiccionales de segunda instancia, integrados por 3 magistrados o magistradas, y conocen, entre otros, del recurso de apelación y denegada de apelación. La competencia, integración y funcionamiento de los tribunales colegiados de apelación. Conforme al artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los tribunales colegiados de apelación conocerán sobre de los juicios de amparo promovidos contra actos de los tribunales colegiados de apelación que no constituyen sentencias definitivas en término de los provisto de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto a los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito. En estos casos, el tribunal colegiado de apelación competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto reclamado. De la apelación de los asuntos conocidos en primera instancia por los juzgados de distrito. Del recurso de denegada apelación. De la clasificación de los impremeditos, excusas y recusaciones de las y los magistrados colegiados de apelación y los jueces de distrito, excepto los juicios de amparo. De los demás asuntos que les encomienden otras leyes en sus casos. ¿Cuáles son las funciones de tribunales colegiados de apelación? Resuelven recursos de apelación que promueven personas que no están conformes con decisiones que han emitido jueces y juezas en materia civil, mercantil o penal. El trabajo de los magistrados del Tribunal Colegiado de Apelación es revisar de su totalidad que las decisiones de las y los jueces de primer orden o de primera instancia vayan conforme a la que establece la legislación correspondiente. ¿Cuántos existen? En octubre del 2023, en México, habían 32 tribunales colegiados de apelación, uno por cada uno de los 32 circuitos judiciales. Hasta el momento se desconoce si ha tenido alguna modificación. ¿Qué son los tribunales colegiados de circuito? Son los tribunales federales integrados por 3 magistrados. En su trabajo son apoyados por un secretario de acuerdos, secretarios proyectistas, actuarios y otros empleados.
Uno de los magistrados funge como presidente y es el elegido por magistrados del propio tribunal. Dura un año en su cargo sin que pueda reelegirse para el siguiente. El presidente del Tribunal Colegiados de Circuito representa al tribunal, distribuye los asuntos entre los magistrados y dirige los debates que se presentan a la hora de resolver los juicios, además de que firma las resoluciones del tribunal con el magistrado potente y el secretario de acuerdos. Las resoluciones de esos tribunales se toman por unanimidad o mayoría de votos de sus integrantes, quienes no pueden abstenerse de votar, sino cuando tenga excusa o impedimento legal para ello. Pueden estar especializados en una materia o conocer varias de ellas, civil, penal, administrativa y del trabajo. ¿Cuáles son las funciones de tribunales colegiados de circuito? Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer, entre otros, de los asuntos siguientes: los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, por violaciones cometidas en ellos o durante la escuela de procedimiento, los recursos que proceden contra autos y resoluciones que proceden de jueces de distrito, tribunales unitarios de circuito o el superior del tribunal responsable, cuando, entre otros casos, desechen una demanda de amparo o concedan o nieguen la suspensión definitiva, los recursos de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por jueces de distrito, tribunales unitarios o el superior del tribunal responsable. Los conflictos de competencias que susciten entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito en materia de juicios de amparo. Los impedimentos y excusas que en materia de amparo se susciten entre jueces de distrito y en cualquier materia ante los magistrados de tribunales de circuito. Los recursos de revisión contra resoluciones definitivas de los tribunales de contencioso administrativo federales y de Distrito Federal. Los asuntos delegados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia Nacional. ¿Cuáles son las competencias? Los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, por violaciones cometidas en ellos o durante la secuela del procedimiento. Los recursos que procedan contra autos y resoluciones que pronuncian los jueces de distrito, tribunales unitarios de circuito o el superior tribunal responsable, cuando, entre otros casos, desechen una demanda de amparo o concedan o nieguen la suspensión definitiva. ¿Cuántos existen? En 2023 se implementaron 39 tribunales colegiados de apelación especializados en diversas materias. Por lo tanto, en total, considerando los tribunales colegiados de circuito y los tribunales colegiados de apelación, existen al menos 68 tribunales colegiados de función en México durante el 2025. Ahora yo me encargaré de explicar lo que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como lo marca en el artículo 99 constitucional, se comprende como Tribunal Electoral de la Federación al órgano jurisdiccional encargado de resolver controversias en materia electoral. Forma parte del Poder Judicial de la Federación y su competencia es la máxima autoridad en la interpretación y aplicación de leyes electorales en nuestro país, garantizando la legalidad y constitucionalidad en procesos legales, resolviendo las impugnaciones a nivel federal y local, protegiendo los derechos político-electorales de los ciudadanos del país. Las facultades explícitas son la resolución de controversias en elecciones presidenciales, legislativas y locales, revisar los actos del Instituto Nacional Electoral o INE y de tribunales electorales locales, garantizar los derechos políticos de los ciudadanos, los cuales son votar, ser votado y afiliarse a un partido político. Sus facultades implícitas son interpretar la Constitución y leyes electorales, impartiendo justicia y equidad en casos de materia electoral, aplicar medidas cautelares en causas urgentes. Dicho tribunal a nivel federal se encuentra conformado por una sala superior, que consta de 7 magistrados, donde uno de ellos es presidente de la sala, con una duración en el cargo de 6 años improrrogables. A nivel local existen 5 salas regionales, con 3 magistrados en cada una. Al igual que los magistrados, en la sala superior tendrán una duración en cargo por 6 años improrrogables. Las regiones donde se encuentran dichos tribunales son: Guadalajara es la región número 1, Monterrey es la región número 2, Jalapa es la región número 3, Ciudad de México es la región número 4 y Toluca es la región número 5. Ahora me encargaré de explicar lo que es el Tribunal de Disciplina Judicial, anteriormente conocido Consejo de la Judicatura Federal. En el artículo 100 constitucional se comprende como el órgano independiente del Poder Judicial de la Federación, encargado de supervisar y sancionar las conductas de los servidores públicos del ámbito judicial, con el objetivo de garantizar la integridad y eficiencia del sistema de justicia en México. Investiga y sanciona las faltas administrativas
y conducta de los jueces, magistrados y otros servidores públicos del Poder Judicial. Garantiza que el Poder Judicial se apega a los principios de legalidad, justicia e imparcialidad. Las facultades explícitas de dicho tribunal es recibir denuncias e investigar conductas presuntamente ilegales de las partes integrantes del Poder Judicial, aplicar sanciones como amonestaciones, suspensión de cargos, sanciones económicas y destitución de cargos, presentar denuncias contra cualquier funcionario judicial, solicitar el Poder Legislativo al inicio del debido proceso judicial, en contra de los funcionarios imputados. Las facultades implícitas son coordinarse con otras autoridades para fortalecer la disciplina y ética en el ámbito judicial, emitir criterios para la correcta conducta en el Poder Judicial. Dicho tribunal se encuentra integrado por 5 magistrados con una duración en el cargo de 6 años improrrogables. Los tribunales administrativos también los podemos encontrar en lo que es el artículo 100 constitucional. Se comprenden como el tribunal administrativo a los órganos jurisdiccionales especializados en la resolución de controversias entre particulares y Estado. Cuenta con la independencia técnica y de gestión y será responsable de la administración y carrera judicial del Poder Judicial. Tendrá a su cargo la determinación del número de división en circuitos, competencia territorial, especialización por materias de los tribunales colegiados de circuito, de los tribunales colegiados de apelación y de los juzgados de distrito. Estos se encargan de revisar y resolver disputas sobre actos administrativos del gobierno, proteger a los ciudadanos de abusos o decisiones arbitrarias por parte de la administración pública, aplicar sanciones en materia de responsabilidades administrativas y corrupción. Sus facultades explícitas son la resolución de impugnaciones contra los actos administrativos de autoridades federales, estatales y municipales, imponer sanciones a servidores públicos por faltas administrativas. Sus facultades implícitas son la interpretación de la ley en resolución de casos, emitir criterios jurídicos para futuras controversias, mejor conocidas como jurisprudencias, aplicar principios de justicia, imparcialidad y legalidad. Se encuentra organizado de la siguiente manera. A nivel local, se encuentran los juzgados locales, salas locales y salas regionales. Se encargan de la resolución de controversias de fuero común en materia laboral, civil, penal y mercantil. Los juzgados locales se encuentran integrados por jueces y regionales se integran por 3 magistrados. Los tribunales colegiados de circuito y tribunales unitarios de circuito y juzgados de distrito se encargan de la resolución de controversias de fuero federal en materia penal, civil, agraria, mercantil, administrativa. Los juzgados de distrito se encuentran integrados por jueces de distrito. En los tribunales colegiados se encuentran integrados por 3 magistrados de circuito. Y los tribunales unitarios se encuentran integrados por un magistrado de circuito. Para finalizar, hablaremos un poco de lo que es la reforma al Poder Judicial. La reforma judicial ya es un hecho. El 15 de septiembre del 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. A continuación, presentaremos algunos detalles clave. Lo que son las cuantías y plazos específicos en asuntos fiscales. Se establece un límite de tiempo y cuantías para la resolución de asuntos tributarios por parte de los tribunales. La reforma introduce un plazo máximo de 6 meses para que los tribunales administrativos y jueces del Poder Judicial de la Federación resuelvan casos fiscales. Si se incumple este plazo, el órgano jurisdiccional deberá justificar la demora ante el Tribunal de Disciplina Judicial o, en el caso de los tribunales administrativos, ante su órgano interno de control. La exclusión del Senado en la designación de ministros. El Senado ya no tiene la facultad de designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de la terna propuesta por el Ejecutivo Federal. Ahora, la facultad del Senado se centra en otorgar o negar las solicitudes de licencia o renuncia de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación. A su vez, la eliminación de la facultad presidencial en la designación de ministros. Se ha eliminado la facultad del presidente de la República para presentar la terna para la asignación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Administración y disciplina del Poder Judicial de la Federación. Se suprimió el Consejo de la Judicatura Federal en su lugar de administración del Poder Judicial, excepto la Suprema Corte. Estará a cargo de un órgano de administración judicial. Este órgano se encargará del número, la división de circuitos y la competencia por materias, incluyendo temas como radiodifusión, telecomunicaciones y la competencia de los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación y los juzgados de distrito. Además, la disciplina del personal judicial será responsabilidad del Tribunal de Disciplina Judicial. La composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se reduce el número de ministros de 11 a 9. La Corte funcionará en pleno y no se tendrán 2 salas. Mayoría requerida para la obligatoriedad de sentencia por la Suprema Corte. Se ajusta la mayoría requerida
para que las decisiones del Pleno de la Suprema Corte sean obligatorias, reduciendo el número de votos necesarios a 6. Remuneración y duración en el cargo de ministros. Se reduce el periodo de duración de los ministros de 15 a 12 años. Además, se elimina el derecho a un haber por retiro y la posibilidad de reelección. El proceso de selección de jueces. La reforma modifica el proceso de selección de cargos judiciales, estableciendo un proceso de elección directa por parte de la ciudadanía, las ministras y ministros de la Suprema Corte, los magistrados y magistradas de la Sala Superior y de salas regionales del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, los magistrados y magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial, los magistrados y magistradas de los circuitos y los jueces y juezas de distritos serán elegidos de manera libre, directa y secreta. El proceso incluye la publicación de la convocatoria, la postulación de candidatos por los poderes de la Unión, la evaluación por comités y la organización del proceso electivo por Instituto Nacional Electoral. El Senado publicará la convocatoria y establecerá el procedimiento completo para la elección. Se postularán candidatos y se utilizarán mecanismos públicos y transparentes para la evaluación. Los listados de candidatos serán enviados al Senado y el INE organizará el proceso electivo. Se establecerán mecanismos públicos y se integrarán comités de evaluación para seleccionar a los candidatos mejor evaluados, quienes serán depurados mediante insaculación pública. Para finalizar, me gustaría decir que el día que ocupen los cargos de jueces y magistrados los más capaces y experimentados, ese día la justicia estará garantizada. Nos encontramos con el licenciado. Gerardo Antonio Pérez Pérez. Tiene función como... Mire, soy un abogado postulante, un abogado litigante en materia penal y constitucional a través del trámite y defensa de juicios de amparo, y nos dedicamos a esta labor desde hace más o menos unos 25 años. ¿Me podría hablar de su trayectoria? Mire, trabajé en el juzgado primero civil aquí en Saltillo como actuario en 1991. Luego fui secretario de acuerdos en ese juzgado en 1992. Después trabajé como abogado en un despacho particular en la Ciudad de México durante 5 años. Luego fui subdirector de organizaciones previas en la antigua Procuraduría General de Justicia del Estado. Después fui fiscal especial para el caso Simas Coproder en Torreón. Fui fiscal especial para la atención del delito de secuestro, también en Torreón. Luego fui delegado de la Procuraduría en San Pedro de las Colonias. Luego fui delegado de la Procuraduría en Saltillo, aquí en esta ciudad. Luego en Torreón. Después fui director de organizaciones previas. Luego fui delegado otra vez en Torreón. Luego fui director de organizaciones previas hasta el 2005. Y del 2005 a la fecha atiendo mi despacho particular. ¿Podríamos hablar de lo que es la reforma y sus métodos de selección? Sí, claro que sí. Mire, la reforma es una reforma constitucional que tiene el propósito de elegir a través del voto popular a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, de los tribunales unitarios de circuito, de los tribunales colegiados, de los jueces de distrito y del Tribunal de Disciplina Judicial. Y en el caso de los estados, a los magistrados de las salas, magistrados unitarios o de circuito y jueces de primera instancia en materia civil, familiar, penal, laboral y administrativa. Los métodos de selección, ¿qué opina? ¿Cómo los ve? Mire, a diferencia de la fórmula electoral o la fórmula política que se utiliza para elegir a los integrantes del Poder Legislativo y al titular del Poder Ejecutivo Federal y de los estados, que es una fórmula donde puede aspirar cualquier persona a ocupar estos encargos, en materia judicial la plataforma que se eligió es a través de que los poderes públicos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, designaran sus propios candidatos. Le repito, una fórmula que es enteramente distinta al mecanismo electivo o electoral del Ejecutivo y del Legislativo, donde inclusive un candidato independiente puede participar o puede aspirar a ocupar un encargo de esta naturaleza. Es una fórmula nueva, es una fórmula de elección no partidista, por oposición a la fórmula partidista que se da en otras partes, como es el caso de los Estados Unidos,
donde los miembros de un partido pueden aspirar directamente, legítimamente, sin ningún problema, a ocupar un encargo judicial. Usted, dando su opinión propia, ¿qué opina de esta manera de elección? Mire, yo estoy de acuerdo con la reforma en la parte que pudiéramos llamar dogmática o formal, es decir, la parte que tiene que ver con la reforma de la Constitución. Hay que recordar que no hay ley reglamentaria todavía sobre esta reforma, que básicamente es lo que la Constitución previene sobre toda la Constitución y los decretos que se han emitido para implementar esta reforma. Creo que la construcción de una reforma o la posibilidad de que la ciudadanía elija a sus juzgadores es una buena propuesta. Creo que la deficiencia o la insuficiencia estuvo en la manera en que se integra o que se implementa esta reforma. Ahí le repito que estamos nosotros a la espera de que sea una mejor fórmula. Hay que recordar que esta es la primera elección y espero que estas deficiencias se vayan purgando, se vayan delimitando, para que cada vez la posibilidad que el candidato no tenga que pasar por la legitimación de un poder público, sino que pueda hacer su propia aspiración, y que los requisitos de los candidatos y las fórmulas en que se va depurando las listas obedezcan más a criterios de capacidad, a criterios de experiencia, a análisis de idoneidad a través de pruebas psicométricas, de exámenes psicosociales, de trayectoria, de otras referencias que puedan ayudar a elegir mejor a los candidatos. Es el inicio de la época o de la etapa moderna, ¿sí? Está marcado por la Constitución norteamericana de 1787 y por la Constitución francesa de 1794. La Constitución francesa y la norteamericana crean la noción de poder judicial. Antes de estos fenómenos, la hoja se la va a llevar, el poder judicial, no existía. Lo que existía era la función, fíjese bien, la función judicial, ¿sí? Y la función judicial no es otra cosa sino resolver controversias entre particulares por un órgano público que se encarga de eso. Eso es lo que se hacía. Hacia atrás, ¿quién resolvía? Resolvía el rey. Entonces, antes de estos dos fenómenos con los que empezamos, de la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa, quien resolvía los temas de justicia era el rey, ¿sí? A través de órganos subordinados que estaban adscritos al rey y se llamaban escabinos, se llamaban jueces o se llamaban consejeros reales. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, la modernidad empieza cuando el Poder Judicial se construye como un resultado de estos dos fenómenos, de la Revolución Francesa y de la Revolución Norteamericana. Porque antes de estos dos movimientos no existía en ninguna parte del mundo algo que se llamara Poder Judicial. La resolución de controversias entre particulares sí existía, y quien lo resolvía era el rey, ¿sí? Entonces, el Poder Judicial es, a primera vista, el resultado del tránsito de la época o de la Edad Media a la época moderna. Y lo primero que resulta es un poder distinto que conforma el Estado moderno. Y el Estado moderno tiene tres derivaciones: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el más joven, el Poder Judicial, ¿sí? Entonces el Poder Judicial es el resultado de este desarrollo y de este tránsito de la época o de la Edad Media a la Edad Moderna. Entonces, esto a nivel general, y eso es lo que vamos a ver. Ahora, ¿qué pasa en México? México tiene tres constituciones: 1824, 1857 y 1917.
Estamos hablando de la elección de jueces. La época moderna a la que nos referimos se llama moderna. ¿Por qué se llama moderna? Voy a contestar. Porque el ejercicio del poder, al menos formalmente, se dispensa o se otorga a través de una elección popular. Por eso se llama época moderna. Hacia atrás, ¿cómo se designaba el titular del poder? Por el dedazo, por la monarquía. Usted era hija de un rey, pues iba a ser rey o reina. Entonces, aún hay anacronismos, estados anacrónicos, como España, como Inglaterra y algunos países como Dinamarca, que tienen todavía una monarquía. Entonces, hacia atrás, la forma en que el poder se otorgaba era a través de la monarquía, ¿sí? A partir de estos dos fenómenos, hay un ejercicio del poder que se dispensa, se entrega a través del voto. Hasta aquí estamos de acuerdo. Ok. ¿Qué pasa en México? En México la primera constitución es de 1824. Ahorita le doy los artículos para que los apunte. Y la primera forma en que se integra el Poder Judicial es a través de listas que el Poder Legislativo, esto se llama elección indirecta, confeccionada. Entonces eran los diputados y los senadores los que decían quién integraba al Poder Judicial. Entonces es una designación que vamos a decir indirecta. En 57, con la influencia de una generación, tal vez la más brillante de mexicanos, como Benito Juárez, como Lerdo de Tejada, como Valdés Carrillo, como todos ellos, en la Constitución del 57 se hace una elección directa. Y hay una ley, la pueden consultar, ley electoral, aunque no lo creas, está en el internet, ley electoral de 1857. En esta ley electoral se consagraba la votación de los ministros de la Corte por voto. Entonces se votaba por ellos, como vamos a votar ahora. De manera que no es ninguna novedad que el mexicano o el pueblo mexicano pueda elegir por voto popular a los integrantes de la Corte o del Poder Judicial en general. Y el 57, ¿qué pasa en México? Este sistema se consagra. Y aún la Constitución original del 17 permite la votación. Entonces, ¿cuándo cambia la fórmula a la designación? Hay una reforma constitucional para que no se confunda. ¿De qué año? De 1928. Y esa reforma la hace el presidente Obregón. ¿Y en qué consiste esa reforma? En que ya no hay votación popular para elegir a los integrantes del Poder Judicial. ¿Cómo no? Es el artículo 94 constitucional. El presidente en turno hacía una lista de los que deben integrar la Corte. Y sobre esa lista del presidente, el Senado, fíjese bien, siempre es el Senado, nunca la Cámara de Diputados. El Senado aprobaba o desaprobaba las propuestas del presidente. El presidente, si le desaprobaban algo, volvía a mandar una segunda propuesta, y en la tercera propuesta, si no se ponían de acuerdo, se iba con la lista que el presidente proponía. Esta fórmula de 1928 perduró hasta el 2024, que fue cuando se hizo la reforma. Entonces, no hay razón alguna para sustraer del voto de la mayoría, del voto de la población, la integración de los poderes judiciales, tanto el federal como de los poderes judiciales de los estados. Esto es así, a grandes rasgos, lo que pasó con la reforma. En 4 minutos es un resumenzote de todo lo que ha pasado en México. Entonces, ¿qué pasó? Del 28 al 2024, los poderes judiciales federales y locales
se integraban por la designación a la intervención del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo decía quién sí y quién no. A la primera elección, por ahí debo de tener la reforma, ahorita se la busco. Vamos a ir a la primera elección para elegir, ¿qué vamos a elegir? Primero, ministros de la Corte, de la Suprema Corte. Vamos a elegir magistrados del Tribunal de Disciplina. Vamos a elegir magistrados de los tribunales colegiados, magistrados de los tribunales unitarios, que estos son en materia civil, en materia penal, en materia laboral, en materia administrativa. Y vamos a elegir jueces de distrito, que son especializados en penal, civil, administrativa, laboral y en materia común. Esto es lo que se va a elegir a nivel federal. Aquí se va a elegir magistrados de sala civil y de sala penal, magistrados, ahí lo traduce, del tribunal unitario, de circuito, y jueces en materia familiar, civil, penal y laboral. En materia federal son 867 cargos, la mitad del Poder Judicial Federal, la otra mitad, esta otra mitad va a ser en 2027. Y aquí son 6 magistrados, van a quedar 6 de 11, y son 109 jueces, 5 magistrados del Tribunal Unitario de Circuito y 3 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. La observación es que la fórmula para acceder a la aspiración de ser o de ser candidato tenía que ser reconducida a través del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. A diferencia de otras elecciones, donde cualquiera puede aspirar, aquí usted tenía que apuntarse en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo o en el Ejecutivo. No podía en forma, y no se pudo, en forma independiente, aspirar. Entonces tenía que ser a través del filtro de cualquiera de los poderes. Esto no sucede en la elección del Poder Legislativo ni del Poder Ejecutivo. Aquí son partidos o incluso puede haber candidaturas independientes. Pero aquí, en la elección del judicial, se eligió una fórmula distinta. Es bien importante que lo tenga presente. A pesar de que el legislativo, o sea, los diputados y los senadores, se eligen a través de un partido o bien con una candidatura independiente, aquí eso no fue posible. La aspiración para ser candidato tenía que correr por cargo de un poder, que es el judicial, es el legislativo y es el ejecutivo. Yo me inscribí en el ejecutivo, ahorita le voy a comentar cómo estuvo la implementación. Conozco nada más esta, las otras no. Entonces, la primera objeción, la primera observación es esta. No cualquiera podía acceder y para que usted fuera candidato tenía que entrar en cualquiera de estas plataformas. En el judicial, en el legislativo o en el ejecutivo. Así. Entonces, estas etapas, en el caso del ejecutivo, que es la que yo conozco, se dividieron en otras tantas. ¿Cuáles son estas? Primero, la recepción de documentos. Ahorita se lo muestro para que se lo lleve. O le tomo una foto. Esos documentos se revisaban y había una primera lista. De esta lista había una depuración y había una segunda lista. De esta segunda lista se llamaba, no a todos, a un grupo para que se entrevistara y se determinara la idoneidad del aspirante. Yo ya no llegué aquí.
Cuando vio la lista de idóneos, de esta lista de idóneos, se insaculó. Es lo que dicen, que se hizo una tómbola. Y de los idóneos se sacó una última lista, que es la lista de los candidatos de cada poder. En el Ejecutivo, así fue. El Judicial, de acuerdo a la reforma, 2 vías de acceso. Una, aquellos que tenían pase automático, porque estaban en funciones, así le ponían F, y los que estaban en funciones pero no quisieron entrar al proceso, esas vacantes las resolvió el Poder Judicial a través de convocatorias de exámenes, que son más o menos como 35 lugares de los 860 y tantos. Hay que recordar que no es 860 y tantos por 3, sino son 867 lugares. Son 867 candidatos del Judicial, 867 candidatos del Legislativo y 867 candidatos del Ejecutivo. Esto a nivel federal. Aquí las listas de cada poder no permitían la duplicidad de aspirantes. En el caso de Coahuila el tema fue más trágico, porque prácticamente siguiendo este mismo esquema, en el caso de Coahuila, probablemente en otros estados no lo conozco, no me lo sé ahorita, las mismas listas del Ejecutivo, Legislativo y Judicial eran de las mismas personas. O sea, que el horizonte de elección no existe, son los mismos, entonces van a quedar porque van a quedar. Síntesis de esto, la reforma es buena, sí. Lo que resultó defectuoso y lo que da el traste con esta reforma es la implementación, particularmente la elección de candidatos o la integración de las listas. No hubo, es la primera vez que se hace, no hubo una depuración, no la hubo. No hubo reglas claras, no, las reglas eran muy generales, muy difusas, no permitían, por ejemplo, como sucede con la integración de otros órganos como en el IFE o en el INE, que hubiera exámenes de conocimientos, que hubiera exámenes psicométricos, que hubiera una depuración que permitiera o que tuviera que ver con el aspirante, con el perfil y la capacidad del aspirante. Aquí no ocurrió así, aquí no fue así. Aquí la designación es discrecional, o sea, no sabes cómo se elige, no sabes qué parámetros se siguen, porque repito, los requisitos de elegibilidad muy generales. ¿Cuáles? Mexicano, mayor de edad, presentar 5 cartas de recomendación de vecinos o de otros profesionistas, acreditar un mínimo de experiencia de 3 años en el caso del juzgado de distrito y más de 5 en el caso del colegiado, de 8 en el caso del ministro o del magistrado. Todos esos requisitos están en la convocatoria que está en el diario oficial. Entonces eran requisitos muy generales. La convocatoria no permitía la impugnación, es decir, no hay obligación del convocante para explicarle por qué desecha su aspiración. Por el judicial también promovieron amparos y los desecharon por improcedentes. Entonces, ya están las listas, la elección va a ser el día 1 de junio y bueno, hay muchas cosas pendientes, sí. ¿Cómo podemos nosotros comparar este ejercicio, este primer ejercicio que vamos a hacer nosotros? Primero, como ya se dio cuenta, no es la primera vez que se hace en México. Ahorita, a nivel contemporáneo, yo le mostraba, en Estados Unidos, la Constitución consagra una fórmula de designación no partidista, por lo menos formalmente. No puedes estar inscrito en un partido, los partidos no pueden participar, los partidos no pueden proponer, los partidos no pueden hacer proselitismo, los partidos no tienen candidato. Eso es lo que la convocatoria señaló. En la práctica parece que muchos de los aspirantes están identificados o tienen una afinidad muy clara con el partido del gobierno, es decir, con Morena. Pero es una afinidad de facto. Para que sean aspirantes, repito, aspirantes, hay que recordar que cada uno de ellos va a contender por un solo sillón y son aspirantes del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. No hay un candidato que pueda llegar por mérito propio o en forma independiente. La reforma no permitió este mecanismo de elección que sí aplica o que sí opera en el caso del Ejecutivo y en el caso del Legislativo, porque inclusive, le repito,
puede haber, como ha habido, gobernantes o titulares del Poder Ejecutivo que se participan en el proceso democrático sin estar afiliados a ningún partido. Es el caso del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, él fue un candidato independiente, y de algunos diputados federales. Pedro Yamamoto es uno de Guadalajara, que fue diputado federal como candidato independiente. Aquí no existe eso. Entonces, en resumidas cuentas, primero, resumen, es un proceso constitucional porque la Constitución lo contiene y la Constitución lo detalla. No hay ley reglamentaria todavía, no hay acuerdos, no hay circulares, no hay manera para que los poderes públicos y sobre todo los aspirantes puedan conocer de forma más detallada la manera en que esto se puede implementar. Es nada más lo que la reforma constitucional mandata. Número 2. ¿Se está a favor o se está en contra de esto? Se está a favor, porque el pueblo, la ciudadanía, tiene la capacidad de elegir a los integrantes de un poder del Estado, tanto como elige a los del Ejecutivo y a los del Legislativo. Recordando que la capacidad que tiene un juez para incidir en la vida de un individuo es enorme. Un juez le puede usted dictar una sentencia de 60 años de prisión, le puede quitar o le puede ordenar que le quiten todos sus bienes. Si usted tiene hijos, le puede impedir que conviva con sus hijos o le hacen perder derechos básicos como la patria potestad o la convivencia. Si usted tiene un patrimonio, se lo quitan. Entonces, la verdad de las cosas es que el poder público, el poder de un juez es inconmensurable y es bueno de hecho que la ciudadanía tenga la posibilidad de refrendar o colocar en un encargo tan serio a una persona a través del voto popular. Esto entendido en la formalidad de la ley, no en la implementación. La implementación ya le dije que me parece deficiente. Número 3. México no es el único estado donde hay elecciones de jueces. En Estados Unidos, lo vuelvo a repetir, desde 1937, 43 de los 50 estados estructuran su poder judicial de esta manera. El estado de Texas, desde la Suprema Corte hasta el último juez municipal, son elegidos por voto popular.